gracias por estar con nosotros nuevamente en Mejor Amigo Conexión. Te saluda tu amigo y hermano Joel Trejo, deseándote las más grandes bendiciones en este nuevo programa y en esta nueva temporada de programas que vamos a tener. Esperamos que sea de mucha bendición, pero que también sea de información para ti, ya seas cristiano o no cristiano. Es importante reconocer a quién estamos hablando, en quién estamos creyendo o quién nos está instruyendo en nuestra fe. Y es por eso que creamos esta serie de programas que se llama Lobos con piel de oveja, y el día de hoy comenzamos con falsos profetas o falsos líderes. Y para ello me acompaña nuestro amigo e invitado Ángel López. Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Joel. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, Ángel, muchas gracias. Y también tenemos, como siempre, ya el reconocidísimo Jorge Díaz. George, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, amigos? No sé qué pensar de esa presentación, pero gracias por la invitación. Es que estás presente en casi todos los programas, amigo. No, pues si quieres me... No. Ok, pues bienvenidos, chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en un tema muy interesante: lobos con piel de oveja, falsos profetas o falsos líderes. En la actualidad, ahorita que se está viviendo esta época de confinamiento, esta época del COVID, pues hemos visto que mucha gente tiene necesidad de Dios, mucha gente ha estado buscando a Dios, pero en ocasiones pues no lo buscan en lugares donde realmente se debe de buscar o son confiables para poderlo buscar. Y es precisamente que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, Ángel. Sí, es un tema muy, muy importante, esta parte de los falsos profetas o falsos maestros. Pues digo, la Biblia nos habla de ellos todo el tiempo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En palabras de Jesús lo vemos también, acerca de advertirnos sobre estos falsos maestros, ¿no? Y una serie de características que nos habla Pablo también en el libro de Timoteo, en la segunda carta, Jesús en Mateo, Lucas también nos hablan, la carta de Pedro también igual nos habla de falsos maestros. Digo, el tema es muy variado, pero tú cómo ves, mi George, sobre todo las características de ese falso maestro, ¿no? Sí, pues primero hay que ver qué es lo que crees, y si crees en el Dios judeocristiano bíblico, pues tienes que identificar precisamente las características que pueden, por así decirlo, enumerarse para detectar a una persona que efectivamente es una persona que sirve a Dios, que enseña correctamente. Y pues hay un listado que voy a utilizar de referencia para toda la enseñanza. En Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 13, y ahí te da una serie de lineamientos en las cuales pues ahí te está enseñando precisamente cada una de las características para saber si una persona está ya lista y preparada de parte de Dios, y obviamente también humanamente hablando, para servir y nombrarse como tal, o que la nombren, no propiamente profeta hoy día, al menos no como en el Antiguo Testamento, pero sí como un servidor maestro, y pues ahora sí que un discipulador, si me permiten la expresión, pues de hoy día, ¿no? Claro, y aquí, perdón, George, que te interrumpa, a mí me causa intriga, me causa un poquito de, por así decirlo, un poquito cosquilleo el preguntar cómo es que alguien se puede denominar profeta, se autonombran, tiene algún tipo de característica, o cómo es posible que alguien se diga profeta. Digo, hace poco estaba viendo un canal cristiano muy conocido y estaban hablando que la esposa de un pastor es una profeta. Pero ¿cómo pueden saber que de verdad es un profeta? No sé si Ángel o George me puedan responder esto. Angelito, te aviento el balón. Gracias, amigo. Bueno, pues como sabemos, los profetas existen en el Antiguo Testamento como tal. Una persona que tenía esta particularidad en el pueblo de Dios, de hablar con Dios o escuchar a Dios y pasar el mensaje al pueblo. En este caso, ahora en esta nueva dispensación o en este nuevo tiempo de gracia, pues profeta no es aquel que te adivina el futuro o te va a decir algo referente a ti. Va a haber un gran terremoto y va a haber muchas muertes y eso. No, más bien es las personas que exponen la palabra de Dios. Ese es un profeta ahora en el Nuevo Testamento, una persona que está docta en la
doctrina del Señor Jesús en los fundamentos de los apóstoles y que realmente expone la palabra de Dios, es un profeta verdadero. Pero ¿cómo podemos identificar esto? Pues ya lo mencionó Jorge, ¿no? En la carta de Segunda de Timoteo 3, tiene una serie de características que Pablo le habla a Timoteo para identificar dentro de la iglesia. Recuerden que Timoteo pastoreaba Éfeso, entonces, pues para que los identificara Timoteo, ¿no? Y son amadores de sí mismo. Dicen que el vientre no se les llena, y no quiere decir que sean glotones, sino simplemente habla Pablo de que buscan su vanidad, lo suyo, buscan la fama. Muchas veces inclusive ni siquiera es un interés económico, más bien es el poder que les puede dar el ser maestros o no sé si sea correcto, por así llamarlo, ¿no? No sé si sea correcto discipuladores, pero no estamos en ese tema. Pero el hecho de manejar personas o masa, eso les influye un poco de poder y se envanecen en ese sentido sin conocer la verdad bíblica, ¿no? Como lo dicen las escrituras. El mismo Jesús nos habla en Mateo 7:15, por sus frutos los conoceréis. Y esto es, todo el creyente debe estar atento a ver el fruto del que se llama maestro, o que se nombra profeta, o que se llama Juan Charrasqueado, o como le quieran decir, o como se quieran nombrar, ¿no? Realmente. Sí, claro, porque... Sí, digo, perdón Ángel que te interrumpa, sí, porque ahorita estás viendo infinidad, de verdad hay bastante, te metes al internet, pones la palabra profeta y te sale un listado, bueno, tremendo, ¿no? Y como tú bien lo dices, varios de ellos pues ni siquiera ejercen ese ministerio, ¿no? Pero aquí también surge otra pregunta y es muy importante saberlo. Hay personas, hay doctrinas que nos dicen que el último profeta fue Jesucristo y que ya después de él no hay más profetas, es decir, ya se acabaron los profetas porque él ya dijo todo lo que se tenía que decir. ¿Qué me puedes decir de esto, George Ángel? ¿Qué pasó, George? Bien espantado. Estoy encarrerado, ahorita te sigo. Bueno, igual, me encantan estas cartas de Pablo a Timoteo porque dejan una advertencia muy clara. Obviamente Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe estas hermosas cartas a Timoteo, pero en el en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4, dice algo muy interesante: porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y es eso que estás mencionando, Joel. El hecho de que una persona se crea iluminado, o se crea el superungido de Dios, pues yo creo que no tienen bien claro lo que es la unción de Dios, porque pues bíblicamente todos los que estamos bajo la sangre de Cristo hemos sido ungidos bajo el Espíritu Santo. Entonces no hay así como una superunción, y hemos visto en redes sociales esta cuestión de la cachetada santa y patada santa y caratazo santo. Todas estas cosas son herejías, son que la santa, que la cachetada santa, que la santa, ahí te encargo. Todas son falsas enseñanzas. Obviamente, sí, pues vienen de falsos maestros. Es correcto, y desafortunadamente pues eso hace que la gente se confunda, que la gente caiga en ese engaño, ¿no? Porque aparte de eso, pues les pintan el cristianismo como si todo fuera color de rosa, como si todo fuera abundancia, que si te vuelves cristiano vas a tener la super camioneta, la super casa, vas a cambiar de estatus social, o sea, muchas cosas que desafortunadamente enredan a la gente y caen en esa trampa, cuando pues el mismo Señor Jesucristo nos dijo que el camino pues es angosto, no es pequeño, y aparte pues no es de abundancia ni de opulencia. Entonces, si el Señor te bendice y tú tienes una mega camioneta y una mega casa y un estatus social alto, pues qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno, también me imagino que fue en base a tu esfuerzo, pero pues en realidad el ser cristiano no es eso. El ser cristiano pues es trabajar para el Señor, y como bien lo dice su escritura, que tome su cruz y que le siga. Entonces pues es muy importante
estos temas. Ahora, no sé si recuerdas, George, que hace algunos años nos llegó un correo de una persona que se denominaba como Jesucristo hombre en la tierra y que incluso invitó a Mejor Amigo para cubrir su iglesia que iba a abrir en Toluca, amigo. ¿Qué nos cuentas de eso? A ver, ¿qué recuerdas? De verdad que yo quería sacar ese recuerdo al tema. Bueno, los que nos están viendo por primera vez, quiero que sepan que esta es la segunda temporada. Hace 11 años empezamos Joel y yo este proyecto de evangelismo por medio de internet. Entonces lo que hacíamos, o algo de lo que hacíamos, era transmitir en vivo también. Ahorita no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer después. Pues nos llegaron a ver en varios puntos del planeta, gracias a Dios, sorprendentemente, porque en ese tiempo pues apenas empezaban los youtubers, nada que ver con ahorita. Ahorita ya lo abres levantas una piedra y hay uno, ¿no? Pero en aquellas fechas nos llegaban a ver en varios lugares. Cubrimos eventos en México, en la Ciudad de México varias veces, eventos internacionales aquí en el centro de Toluca que se hacían más. Fuimos a varias entrevistas y bueno, el punto es de que nos llegó un correo electrónico, efectivamente, como bien dice Joel, y en aquel correo había en Centroamérica en aquella temporada una personalidad, un señor que se decía llamar Jesucristo en la tierra o algo similar. Entonces nos invitó porque iba a abrir supuestamente una iglesia aquí en Toluca y quería que nosotros cubriéramos el evento. En esa ocasión yo recuerdo que pues obviamente pues, nos molestó, nos sacó de onda, nos indignamos, ¿no? Nos rasgamos las vestiduras, bueno, no, pero sí nos molestamos, ¿no? Sí nos sacó de onda. Y recuerdo que quisimos refutarle su enseñanza que era equivocada, que era errónea. Les quisimos mandar un correo electrónico, pero no nos permitían. Ellos no nos dieron esa pauta. Les quisimos contactar por teléfono o de algún modo. No nos dejaron, su página no tenía nada. Ellos bien sabían lo que hacían. Pues nos pusimos a orar y preparamos un tema. Nos costó muchísimo trabajo orar. Me acuerdo que ese día yo hablé de ese tema y me costó mucho trabajo incluso orar y hacer la grabación porque era un tema muy pesado. Ahora, pues el tema de hoy, ¿no? Falsos profetas, lobos con piel de oveja. Un profeta se dice secularmente que es una persona que hace predicciones con inspiración divina. Isaías, por ejemplo, habla de ello, entre otros libros como habla Ángel, habían profetas mayores y menores, ¿no? Persona, otra referencia es persona que hace predicciones a partir de la interpretación de ciertos indicios o señales. Esos profetas estaban en ese tiempo en la Biblia porque Dios estaba hablando directamente con personas específicas que las preparaba y las utilizaba para hablar las cosas que en aquel momento tenían que acontecer y quedarse en enseñanza hasta hoy día. Por eso tenemos todo aquí en este compendio que es la Biblia, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y bueno, de ahí son varios libros, cartas y escritos que conforman 66 libros, podríamos decir, de la Biblia, ¿no? Entonces yo creo que ya no hay profetas como antes, pero sí podemos estar profetizando, no como antes de que venga una extra revelación o que vino el ángel no sé qué y que vino Lupita y te dijo cualquier cosa, o que vas a ir a las naciones y no sé qué, y no sales ni de tu pueblo, ¿no? Pero bueno, hay gente que hoy día lo estila así. Entonces un profeta del día de hoy yo creo que solamente está hablando nada más lo que dice la palabra. Yo creo que todo aquel que predica, que habla de la palabra de Dios, solamente va a hablar de lo que está en la Biblia. Fuera de ella, nada. Si Dios te dice algo extra, tiene que estar filtrado por la palabra. Entonces eso lo tenemos que tomar como referencia, pero aquí hay un punto importante. ¿Cómo puedes tú detectar una persona que es un falso profeta, un lobo con piel de oveja? En primer lugar, pues tiene que tener la concordancia de las características que les mencionaba. Ustedes me dicen si quieren participar, porque si ya saben cómo soy, ¿para qué me da? Bueno, vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versos 1. Voy a leer poco a poco, no todo, porque va a ser un poco extenso.
Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado se refiere a un pastor hoy día, a un ministro, a un servidor. Ajá. Un ministro, o cuando vas a ministrar, quiere decir que eres un servidor de. Si eres un servidor de Dios, bueno, pues tienes que adentrarte a la palabra de Dios. Eres un ministro de la justicia, pues tienes que prepararte para trabajar en ello. ¿Sí me explico? Ahora dice en el verso 2, pero es necesario que el obispo o que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer. Sí se tienen que casar, sí se pueden casar los sacerdotes católicos, y lo digo con mucho respeto, y he platicado con algunos de ellos. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, tiene que estar entendido, tiene que estar capacitado, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, no tiene que ser tranza, de los que piden dinero por pedir y cosas por el estilo. Y estafador, por así decirlo. ¿Mande? Estafador, por así decirlo. Sí, porque pues, te quieren vender un tamal santo y pues ni al caso, ¿no? La chica santa, no, o sea, ganancias, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. No dado al vino, esto ya lo leí, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Bueno, habla de varias características. Aquí adelante dice, no tiene que ser un neófito en el verso 6, tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes dos, ¿a quiénes creen que se dirigen esas personas que quieren engañar de cualquier forma o de cualquier manera, haciéndose creer o diciéndose que son o aparentando ser qué? ¿A quiénes creen que van a engañar más fácilmente? Bueno, a las personas que no estudian las escrituras. Sí, en palabras del Señor Jesús, viniendo a este tema, en la escritura dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, supongo yo, para responder tu pregunta, que son a personas ciegas, como bien lo menciona Joel, personas que no conocen las escrituras y que se dejan llevar por emociones. Es muy importante que cuando se vaya a compartir la palabra de Dios, realmente que no sea un neófito, o sea, una persona que no tiene entendimiento, que no conoce de las escrituras. Y vemos ahora en la actualidad a muchas personas, te aprendes 3 versículos y ya, ¿no? Vámonos. Sí, ya. Vamos a doctrinar. Entonces, con 3 versículos ya tienen la predicación del domingo. Exactamente. Entonces, no se trata de eso, porque pues en primera yo creo que ni una comunión con el Señor tienen. En segunda, son versículos que sacan de contexto, es decir, un falso maestro omite la verdad de Dios. Probablemente están hablando de una verdad relativa, y la voy a poner entre comillas, Amén. Porque es su verdad, pero no es la verdad de Dios, que la verdad de Dios es absoluta, nosotros lo conocemos. Creo que eso es correcto. ¿Y tú, Joel, qué opinas? Es correcto, pues sí, tiene razón Ángel, tiene mucha razón. Van con las personas que no estudian las escrituras, ya sea porque no quieren o porque no las conocen, o personas que en algún momento se encuentran dolidas o con una necesidad verdadera de buscar a Dios, encuentran su oportunidad y es donde llegan a atacar. Y Jorge nos dejó con esa pregunta, que a quién creíamos nosotros, que iban esas personas de manera principal. Ángel y yo coincidimos en que pues son personas que no conocen las escrituras, ya sea que no las conocen por no conocerlas o porque no las quieren estudiar o porque también tienen una necesidad de buscar a Dios. Pero respóndenos tú, George, ¿a quién van principalmente? Pues yo diría que a las personas que pueden incluso estar en la iglesia. Hace tiempo platicaba con una persona, obviamente no voy a decir el nombre, pero empieza con... No sé. Una persona que yo conozco de hace muchos años, que aprecio mucho y que ha servido, y que salíamos a acampar y a predicar a varios lugares, a pueblos y lugares así, llegamos a estar en varios sitios. Y después de muchos años platicando, en un comentario me dijo algo que me dejó muy preocupado. Le digo, oye, ¿tú qué crees que esté pasando ahorita en el contexto antes del 2020? Creo que fue el año pasado. Le digo, ¿qué crees que esté pasando ahorita con todos los movimientos que hay precisamente de surgimiento de sectas, de falsos profetas, falsos ministerios y de tanta cosa?
Se queda pensando y yo dije, me va a decir algo impactante, algo profundo, algo genial, ¿no? Y me dice, yo creo que necesitamos un buen líder. Y yo, ¿qué? ¿Perdón? ¿Cómo? Me dice, sí, un buen líder, necesitamos un buen líder. Le digo, estás hablando de una persona que, pues, que te enseñe bien, que te guíe bien y todo, ¿no? Me dice, sí, porque ya no hay. Y yo le digo, bueno, en realidad ya no le dije nada, pero sí me dejó pensando. Es que le pude decir muchas cosas, ¿no? Pero de verdad que sí me sacó de jugada, ¿no? Por todo el contexto que les comento. Entonces no solamente es para los, engañan a los que no conocen, sino a los que conocen. Pero yo diría que engañan a los que quieren ser engañados, porque si cualquier persona, creyente o no creyente, que sepa o no sepa mucho de la palabra, si sabe leer y escribir, y tiene el acceso a una Biblia, ya sea digital o impresa, no puede ser engañada. Eso ya depende de cada quien, ¿no? No importa los años que tengas en la iglesia. Ahora, pues obviamente nosotros tenemos el mayor profeta, que es Jesús, que estuvo desde el principio de los tiempos, desde la creación. Antes él era el verbo y el verbo se hizo carne, y después el carne pues ya se hizo, regresó a su deidad, después de su propósito aquí en la tierra y como ejemplo. Y obviamente pues de ello habla también pues en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces es el último y el mayor profeta que existe y que ha existido en ese sentido. Y es nuestro principal líder, nuestro principal dirigente, y pues es nuestro principal de todo, maestro, cuidador, protector, ayudador, lo que tú quieras, ¿no? Otros adjetivos. Pero el punto es de que la gente puede ser engañada porque quiere ser engañada, porque díganme sí o no, esta persona tiene o no tiene acceso a la palabra, o una persona de a lo mejor una creencia diferente con un nombre distinto, para no decir de una religión, pero si tienen el acceso a la información, entonces ¿qué es lo que podría estar faltándoles a ellos, ¿no? Y es cuando crecen y le dan valor a los falsos profetas. Claro, por ejemplo, esta persona que tú estabas comentando, puede llegar alguien con palabras dulces, le endulce el oído o le dice lo que quiere escuchar, y pues para él va a ser su maestro que estaba esperando, ¿no? Su maestro que piensa que lo va a guiar a donde debe de ser. Fíjate que nosotros también tenemos por ahí una anécdota. Recién llegamos aquí al Estado de México, llegamos a una iglesia X, que no voy a decir nombres obviamente, y terminando el servicio, se acerca con mi papá, con mi mamá, y pues yo me acuerdo que yo era niño todavía, entonces me acuerdo perfectamente, y le dice, hermano, yo recibí, no es cierto, no le dice hermano porque ahí no se dicen hermanos, pero bueno, le dijo por su nombre, ¿no? Dice, yo recibí palabra del Señor, que tú vas a ser un gran misionero y te vas a ir a China a predicar el evangelio. Y dice, sí, ¿quién te lo dijo? No, el Señor me dijo, me habló y el Señor me dijo que yo te hiciera saber que tú vas a ser misionero. El punto es de que, pues, mi papá ya está con el Señor y nunca se fue a China, ni fue misionero. Entonces, ahí es donde tú dices, efectivamente, que, pues, bueno, son emocionalismos, como decía Ángel, ¿no? Se basan por emocionalismos. Fíjate que otra característica, retomando lo que estaba mencionando Jorge, de los que quieren ser engañados, hay una peculiaridad. ¿Y cuál es? Es que el falso maestro o el falso profeta o ese lobo no va a mencionar o no va a hacer mucho hincapié en el pecado. Va a hablar mucho acerca de la gracia, del amor, de la bondad de Dios, que sin lugar a dudas es parte de Dios, pero va a omitir la justicia de Dios. Y la justicia, bueno, los que por gracia de Dios conocemos la Escritura, sabemos que estos atributos de Dios, el amor no puede ser más alto que la justicia, van a la par. Y el falso maestro siempre va a exaltar algunos atributos como la bondad de Dios y van a minimizar la justicia de Dios, ¿no? Es decir, van a estar enseñando cosas o un evangelio diferente. Como Pablo decía, aún viniera un ángel o yo mismo y les hablara un evangelio diferente, el tal sea anatema, sea maldito. Cualquier persona que hable acerca de la palabra de Dios
Y ahorita está muy de moda la hipergracia. En este tiempo se predica la hipergracia en muchos lugares. Y es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Porque la gracia va a la par de la justicia de Dios. Entonces, una cosa, como dijo Jorge, hay quien se quiere dejar engañar, pues claro, con palabras persuasivas, como dice Pablo, te endulzan el oído. Ay, bueno, aquí está padre porque pues sí me dan permisito a hacer ciertas cosas porque no está tan mal. Y entonces se embarcan tanto con falsos maestros como con sectas o falsas religiones. Ya ese es otro tema que más adelante seguramente abordaremos, pero es importante eso. El falso maestro omite o minimiza el pecado. No pasa nada ya. Claro, ya después de eso, pues ya te andan vendiendo, ¿no? Que el vaso con agua, que el agüita del río Jordán, que la rosa de no sé dónde. Y pues bueno, la gente cae en esos engaños, ¿no? Pero como bien lo dice Jorge, es por personas que se quieren dejar engañar los que ya conocen y personas que pues no conocen y caen fácilmente a esas redes porque probablemente es algo pues cotidiano para ellos, como lo han vivido tal vez en su idea anterior, en su religión base. Pues bueno, ellos dicen, a mí me hablan de aguas sagradas del río Jordán, pues yo lo pongo como agua bendita y pues funciona, ¿no? Baño en ellas. Exacto, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Que, por ejemplo, el cristiano que lee la escritura no es tan fácil que caiga en esas redes. Sin embargo, pues hay gente que sí lo hace, pero como bien lo dice Ángel, ¿por qué? Porque le hablan bonito, le hablan de que pues Dios no te castiga, o sea, sí es justo, pero mira, Dios es amor, estamos sobre la gracia, ¿no? ¿Y qué dice la escritura? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y pues el mismo se responde, de ninguna manera, ¿no? Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? Y sobre todo hay una parte muy importante en la escritura que dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Entonces, pues es un tema muy interesante, muy extenso, y que vamos a continuar con esta serie de temas, pero continuamos y regresemos nuevamente a esas esos lobos vestidos de ovejas, porque son inteligentes y se van colando sigilosamente hasta que llegan a su presa. Si fueran inteligentes, no lo harían. Claro. En la carta de segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 1, casi todo el capítulo 2 nos habla Pedro acerca de estos falsos maestros, pero me llama la atención esta parte, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como entre vosotros falsos maestros, o sea, dentro de la grey, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, juicio de parte de Dios. Si tú estás pensando que puedes burlarte del Señor, no es así. Aguas. Es muy clara. Y todo este capítulo 2, Pedro nos habla acerca de los falsos profetas y falsos maestros y también de las consecuencias del seguir esa doctrina y de ser un falso maestro o profeta. En el verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, al día del Señor. Entonces, pues digo, no te dejes engañar, no quieras engañar, apégate a las escrituras, a la verdad, como esa iglesia primitiva que buscaba en las escrituras saber si el predicador estaba hablando lo que realmente decían las escrituras. Y así hoy en día eso no cambia. Por eso Pablo dice, aún yo venga y les predico un evangelio diferente, el tal sea anatema. Si no viene Cristo en la predicación, si no viene una exhortación para que tú cambies tu manera de vivir y de ver las cosas, aguas. Aguas si nomás estás comiendo dulcecito. Aguas. Claro, y fíjate, tienes mucha razón en ello. Y adelante, George. No, sí, adelante. Ok. No, tienes mucha razón en ello. Como te decía, te endulzan el oído y precisamente de ahí se agarran. Y si a eso le gusta, es de que normalmente a la gente le gusta escuchar lo que quiere, más no lo que le conviene, pues es que caen en esas trampas, ¿no?
Sí, hay ocasiones en que todo lo quieren matizar y todo lo quieren suavizar con que Dios es amor y que Dios no es tan malo y que no sé qué. Yo creo que están mal proyectando a Dios. ¿Por qué? Porque al decir eso y enseñar de esa forma de que Dios es todo amor y que todo te lo pasa y que no sé qué, yo creo que más bien ellos le tienen miedo a Dios, no le tienen temor para seguirle y obedecerle, sino que le tienen miedo del que te aleja y te separa. Es muy diferente, es muy distinto. Cuando tú quieres agradarle a alguien, tienes un temor o un miedo para no fallarle, no hacerle un mal, no hacerle cosas nocivas, negativas. Pero cuando tú le tienes temor a alguien, haces lo que tú quieras, aunque puedas tenerla a la persona o al ser de frente, por así decirlo. Ahora, para darle un poco más de contexto, ¿no? Hay lugares en donde, por ejemplo, que he escuchado o he visto que hablan precisamente de que pues no tienen que enseñar a los jóvenes, no tienen que enseñar, porque no viene literalmente en la Biblia, pero la Biblia sí habla de eso. Habla de que no le tienen que enseñar a los niños porque la Biblia no habla de eso, pero sí habla de eso la Biblia. Son gente que no quieren salir a predicar o a evangelizar, que con tu propia y sola vida, pues yo creo que más bien eso es testimonio, pero el hacer cosas de trabajo, de labor, de ir y predicar, es un mandato diferente. O sea, aparte de tu testimonio que está aquí, o de que testifiques con tu vida, se entiende perfecto y eso es de cajón. Pero lo que sigue en consecuencia y en ordenanza es de que tenemos que salir a enseñarle a la gente precisamente lo que es correcto dentro de la palabra de Dios. Voy a leer la segunda parte, no toda, para aterrizar un poquito de cómo sí debería de ser un servidor de Dios o una persona que enseña y busca a Dios. Y me quedé, es Primera de Timoteo, capítulo 3, voy en el verso 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, no solo de los creyentes, sino de los de afuera, con los vecinos y demás, por ejemplo, ¿no? Para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Fíjate que no lo condena a Dios, ellos solitos se condenan. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos, ni ganancias deshonestas, lo mismo. Aquí cuando dice sin doblez se refiere a una persona que no con cualquier cosita dice, yo ya me voy, me llevo mi pelota y ya me voy. No podemos confiar en alguien así, no podemos tener... Yo ya no juego. Alguien que diga, yo no siento paz, ya me voy. Yo no siento paz y me voy con caireles y todo el rollo. Pero pues no es no puedes confiar en una persona así porque pues no está madura. No está madura aunque tenga el conocimiento, eso eso es otra cosa. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir? Que aunque no te vean, hagas lo correcto. Que guarden el misterio de la fe, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Los tienes que probar 1, 2, 3, 5, 10 años quizá. Hay ocasiones en que los ponen porque pues, es el sobrino, el tío, no sé, lo que sea, el amigo, y ya los ponen, aquí está, ¿no? Y pues ahí tómalo porque ya está, ¿no? Y yo lo puse. Pero después salen las cosas, solitas salen las cosas, no es necesario ni decir ni hacer otra cosa. Dios solamente saca toda la luz, dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, las mujeres también tienen que participar y pueden hacer cosas. No calumniadoras, o sea que no que inventen chismes, por favor, porque hay una señora que según tiene un doctorado en teología, y dice que el dinero le habla, literalmente, y que no sé qué, ya por eso literalmente te dice, pues echa aquí tus dolaritos, ¿no? Y pónmelos. Y que el Dios le dijo, ¿no? Pero pues no sé de qué Dios esté hablando. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Después de Dios,
Después de Dios está la familia. Si tú no gobiernas bien tu familia, olvídate cómo puede estar tu casa. Y el versículo 13, para terminar mi parte en conclusión, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios te va a respaldar si realmente tú estás puesto por Dios mismo. Dios mismo te va a respaldar. Si no, Dios te va a mostrar lo que realmente eres. Es correcto, pues chicos, un tema verdaderamente importante, un tema verdaderamente extenso, nos llevaríamos bastante tiempo hablando sobre este tema. Desafortunadamente el tiempo se nos está agotando y pues bueno, me queda más agradecerle solamente por su participación. Ángel, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias Joel por incluirme en esta participación. Siempre es un honor y un gusto charlar con ustedes. Gracias, Ángel. Y Jorge, pues bueno, a ti te vamos a seguir viendo también, amigo. Entonces, igual te agradecemos. Gracias por estar en el programa. No, o me quedo aquí o yo me voy, no sé, tú dime. Gracias. No, chicos, pues muchas gracias por la participación. Amigos que nos están escuchando, amigos que nos están viendo, no terminamos el tema. Termina el programa del día de hoy, pero el tema continúa. Recuerden que es un ciclo que vamos a tener, vamos a seguir hablando acerca de esto. Pues obviamente tenemos que seguir hablando de falsos profetas porque todo el tema básicamente se marca en ello, pero la siguiente semana vamos a estar retomando este tema, pero el tema principal va a ser sectas. Es decir, cómo reconocer a una iglesia que no es iglesia, que es una secta, que bueno, hay bastantes ahorita, y precisamente para ello es importante conocerlas, para que no caigas en esas trampas. Chicos, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y pues bueno, amigos, recuerden que nosotros seguimos en redes sociales, nos pueden seguir encontrando en lo que es Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar como Mejor Amigo Conexión. También estamos en aplicaciones de audio de podcast. Estamos en Spotify, estamos en iVoox y también está la skill disponible para Amazon Alexa. En cualquiera de los tres nos puedes encontrar de igual manera como Mejor Amigo Conexión. Y tenemos también nuestra página de internet que puedes visitarla, www.maconexion.com.mx. Vuelvo a repetir, www.maconexion.com.mx. Nuestro correo de contacto donde puedes enviar comentarios, sugerencias, puedes enviar libremente preguntas, dudas, puedes enviar lo que quieras a nuestro correo, contacto@maconexion.com.mx. Lo repito, contacto@maconexion.com.mx. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Se despide de ti tu amigo y hermano Joel Trejo, deseándote las más grandes bendiciones. Nosotros somos Mejor Amigo Conexión. Dios te bendiga. Hasta la próxima.